¿Listo? Buenas tardes. Aquí tenemos Iglesia Misionera Maranata, Pastor, Ministro Julio Selvier. Hermanos, estamos nosotros en lo que se conoce como el mundo Semana Santa. Y queremos hablar de uno de los temas muy hermosos, muy maravillosos y al mismo tiempo muy dolorosos para nuestro Señor Jesucristo. Yo les llamo píldoras espirituales. Vamos a hablar, hermanos, de las 7 palabras. Y a la medida que vayamos hablando, hermano, vamos a dar los versículos. Es importante que nosotros conozcamos estos versículos y recordar que nosotros no pagamos ningún precio, pero el precio lo pagó Jesucristo. Esto costó un gran precio, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos idea. Vamos a comenzar, hermano, con el libro de Lucas. Y yo tengo primera palabra, palabra de perdón. La palabra perdón viene del hebreo echarizato, así como suena, echarizato. Es el perdón en gracia y es el perdón del Padre Divino, es el perdón celestial. Lucas 23:34 dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Se dice que hay todavía algunos de nosotros jugando debajo de la cruz, pero lejos de Cristo Jesús. Hermano, esto es importante porque ya no podemos seguir jugando a la iglesita. Hermano, es tiempo de poner la palabra en acción, porque el Señor Jesucristo, repito, pagó un precio tan elevado que un día quizás Él nos lo va a explicar. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 27 y 28, dice lo siguiente: me causa mucha tristeza leer esto, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato, a un gentil, a un hombre acostumbrado a torturar, acostumbrado a dar órdenes de matar, un hombre, lo más horroroso de esa época. Y le pidieron a Pilato que le matase. Palabra profética se cumplía otra vez y otra vez y otra vez. Y esto yo lo repito continuamente. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando yo escucho y leo estas palabras, yo me pregunto, ¿qué pasó con esos hombres de la ley? ¿Qué pasó con los escribas? ¿Qué pasó con esos fariseos ingratos que se conocían la palabra según ellos, pero solamente para ponerle cargas al pueblo, porque ellos no hacían nada por cumplir la palabra? Hermanos, es triste que es hoy y este pueblo, por falta de conocimiento, todavía sigue esperando a su Mesías. Y va a venir un Mesías, pero es el Mesías del diablo, el anticristo, que según ellos lo están esperando. Para ellos es su Mesías y para nosotros representa la segunda venida de Cristo, que hemos estado compartiendo con otros estudios. Segunda palabra,
palabra de salvación. Lucas 23, 39 al 43. Y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Dios es Dios de hoy. El mañana no nos pertenece. Hermanos, aquí estamos viendo algo muy importante. Y lo repetía la semana pasada. ¿Cómo es posible, hermanos, que un malhechor, uno de ellos, se convierte con respecto al otro en el defensor de Jesús? ¿Cuánto vale el testimonio de un ladrón, hermanos? Si usted y yo leemos esto una y otra vez, pero nos hemos puesto a pensar lo que estaba sucediendo a este ladrón. ¿Qué sucedió en él? ¿Qué pasó en ese término, en ese tiempo? ¿Qué sucedió a este hombre que de pronto, viendo a Jesús ensangrentado, porque Jesús ha sido golpeado, ha sido latigado y le han puesto una corona de espinas donde su cara, su rostro, según Isaías 53, estaba casi desfigurado? Y este hombre de pronto reconoce a su Salvador en medio posiblemente de una agonía por estar clavado en esa cruz. Es una agonía terrible. Y este hombre reconoce a Jesús como su Salvador, hermanos. Eso es maravilloso. Y recordemos algo. Dice Ezequiel 34:16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada. Y sigue hablando. Y aquí en este momento el Señor está cumpliendo proféticamente que Él está dando la salvación a este sinvergüenza, a este ladrón, a este criminal. Pongámosle todos los títulos del mundo. Pero algo maravilloso ocurrió. La renovación del pensamiento de este hombre. Ver la luz en medio de una oscuridad tremenda. La oscuridad del mal. Cuando Jesucristo ha sido crucificado por los romanos, hombres crueles, hombres malvados y perversos. Y lo peor, ¿no? Por la mano intelectual de sus hermanos, rechazados por sus hermanos. Se cumplieron muchas profecías. Vamos a entrar ahora a otro punto porque el tiempo, estamos apretados de tiempo. Mateo 15:24. Esto es para confirmar lo que hablamos de Ezequiel 34:16. Dice Mateo 15:24. Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía perfectamente a lo que se exponía. Él sabía perfectamente a lo que venía. Y yo especulo lo siguiente. Los ángeles en el cielo quizás preguntaban: ¿a quién se traerá Jesús? ¿Qué regalo nos va a traer? ¿Quién se vendrá con él? ¿Y quién se iba a imaginar, hermanos, que se iba a llevar a un sinvergüenza ladrón? Pero esa era la misión del Señor. Y aquí comienza la gracia, porque la gracia cubre a este hombre, a este sinvergüenza, cuando le hace la observación: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le dijo mañana,
No le dijo, tienes que pasar por el purgatorio. No. Le dice, hoy, porque la salvación es de hoy, no es de mañana. Pasemos a la tercera palabra. La tercera palabra para mí es interesante, porque es palabra de honra y de amor. Este es nada más ni nada menos que el quinto mandamiento que aparece en Éxodo 20:12, donde el Señor dice en su palabra, en los libros, dice, honrarás a padre y madre. Aquí Jesús, aún en los momentos más difíciles, más terribles de su existencia humana, hermanos, Él se acordó de honrar a esa madre, se acordó de honrar a esa persona, porque esa mujer estaba ahí. Leamos Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Yo me hago una pregunta, hermanos. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús le recomendó a Juan, su madre María, y no se la recomendó a sus hermanos? ¿O no le dijo a Juan que sus hermanos se hicieran cargo de ella? La respuesta está en la Biblia, hermanos. Ni aún sus hermanos creían en él. Y mire lo que dice Juan 7:5. Así de sencillo y brevemente, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué triste, hermano. Como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra. Él tuvo que morir y resucitar para que sus hermanos supieran que realmente él sí era el Hijo de Dios. Interesante. Vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra habla de dolor espiritual. Hermanos, estamos hablando nosotros de lo que siente nuestro Señor. Y Él expresa lo siguiente en Marcos 15:34. Y dice, y a la hora novena. La hora novena básicamente son las 3 de la tarde. Al número 9, usted le suma 6 horas y tiene las 15 horas, hora militar, 3 de la tarde. Dice, Jesús clamó a gran voz, básicamente está gritando y diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Será posible, hermanos, que Jesús no supiera a lo que venía? He oído algunos pastores que no se han documentado con la palabra. Como que si Jesús no sabía que él tenía que morir. Hermanos, Jesús sabía perfectamente cuándo tenía que venir y cuándo tenía que morir. Y aquí cuando él dice, Dios mío, lo dije la semana pasada en otro estudio, en este momento Jesús está solito. Todos los pecados de la humanidad, el tuyo, el mío, todos los pecados de la humanidad están en él. Y de pronto Jesús es un pecador más como usted y como yo. Y por eso él dice, Dios mío, 2 veces. ¿Qué pasaría, hermanos, si Jesús hubiera hecho Dios mío 3 veces? Dicen los expertos que se hubiera llamado a sí mismo y entonces no hubiera habido salvación. Un detalle interesante. Estas palabras están profetizadas en el Salmo 22:1.
Y dice exactamente lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí hay un detalle. Cuando lo vemos, Eloi, Eloi, lama sabactani, esto es arameo. Todo el lenguaje es arameo. ¿Y por qué Jesús usó el arameo? Hermanos, el arameo era el lenguaje de Jesús de todos los días. El hebreo se usaba en una forma solemne en las sinagogas, y es por eso que él habló su lenguaje común. Hermanos, si nosotros analizamos este Dios mío, estamos hablando del momento eterno más cruel y más doloroso para la Santa Trinidad. Y fue aquí donde la armonía divina se rompió por primera vez en la historia de la eternidad. Una Biblia dice, en el pasado eterno, esto nunca había sucedido, hermanos. Y en este momento se rompió esa armonía divina. Algo precioso, algo hermoso en ese momento está como un rompecabezas hecho pedazos. Hermanos, este punto es en el momento donde el Padre, el Espíritu Santo y Jesús están separados, hermanos, porque Él está inmundo con nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados del mundo. Vamos a pasar a la quinta palabra. Palabra de vida eterna. Y vamos a ir al libro de Juan. Ahí están enfocando en la pantalla. Hermano, pone atención a estos versículos. Esta prédica, estudio, seminario, como tú le quieras llamar, es una píldora espiritual deliciosa que todos nosotros podemos seguir y entender el porqué de cada palabra. Dice Juan 19, 28 y 29. Después de esto, todas las cosas que habían pasado, y sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura? La que vamos a leer. Dice, tengo sed. Estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los romanos, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo. El hisopo es una hierba amarga, hermanos, amarga. Dice, se le acercaron a la boca. Es curioso, el hisopo es amargo, pero es bien perfumado como la canela. Dice que se la pusieron a la boca. Hermanos, aquí se cumplía otra profecía del Salmo 69, 21. Me pusieron, además de hiel, por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, todo estaba profetizado y se iba cumpliendo la palabra del Señor paso a paso, pero de una manera tan trágica, tan dolorosa, que yo me pregunto, y el Señor me responde en su palabra, ¿por qué tanto sufrimiento de Jesús? ¿Por qué tanto dolor? Y por ahí dijo un pastor, porque el pecado de la humanidad era tan grande y por tanto el pago que demandaba el cielo también era grande. Miren lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 14. El Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, estamos hablando del agua viva de vida eterna
que Jesús, estamos hablando del poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Estamos hablando que así como a esa mujer samaritana estaba en una región, Samaria era una región árida, sin agua, y de esa manera estaba su alma. Y el Señor Jesús lo sabía. Nosotros una vez estuvimos así, sin luz y sin esperanza, hermanos. Y aquí tenemos esa agua maravillosa de vida eterna que transforma todo nuestro ser a través del Espíritu Santo. Yo le digo a muchos hermanos, ¿sabía usted que nuestro mejor amigo en esta tierra es el Espíritu Santo? Cuando Jesús se fue, en el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y 16, está bien claro que Él dice que se va y no nos deja huérfanos, nos deja al Consolador. Y el Consolador, hermanos, es una persona maravillosa que está ahí para ayudarnos, para redarguirnos, para inspirarnos con 9 regalos para la iglesia, para que la iglesia vaya caminando en balance, como fue diseñada por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la 6ª palabra. Hermanos, como les dije, cada versículo narra un pedacito, un tiempo especial, único en la vida de Jesús y en nuestras vidas. Es conocida como palabra de victoria. Es una palabra dinámica, con un avivamiento pentecostés. Leamos Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, se acabó. That's it, dijo el gringo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Había terminado la agonía de Jesús y la obra de redención había sido consumada. El lenguaje griego nos informa que esta palabra consumado tiene como propósito cumplir una tarea asignada y específica. Por tanto, la obra de redención estaba completamente terminada. Tenemos información en Colosenses 2:13 y 14. Fíjese lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, cuando nosotros hablamos de acta de decretos que había contra nosotros, estamos hablando de una gran deuda, hermanos. Es la deuda que fue clavada en la cruz. Esto tiene una trascendencia teológica, porque nosotros, hermanos, estábamos en deuda, como dicen, endeudados hasta la cabeza, y Él pagó por esa deuda. Se dice que viene un gran silencio en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 44 y 45. Mire lo que dice. Hubo un silencio de 3 horas, y lo vamos a sacar de esta manera. Cuando era como la hora sexta, si es la sexta le suma 6, son las 12 del día, 12 p.m. Dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Si a las 9 le suma 6, son las 15 horas. Entonces, entre las 12 y las 15 son 3 horas. Estoy hablando de la hora militar. Versículo 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. No dice de abajo para arriba, dice de arriba para abajo. Esto quiere decir, hermanos,
que viene del cielo. Y eso aparece en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 38. Y dice así, ¿no? Alrededor de las 3 p.m. Pasaron 3 horas, hermanos. 3 horas de silencio. Y como a esa hora después del silencio, viene la 7ª palabra, hermanos. Es palabra de entrega. Es palabra de amor. Es palabra de perdón. Es palabra divina. Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta es otra palabra profética que se cumplió exactamente como lo dice Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermanos, la palabra estaba escrita, y se dice que más de 150 profecías se habían cumplido en 3-4 días. Y si usted revisa Isaías 53, ahí está toda la historia del Señor y se reúne en un resumen los momentos más angustiosos, más terribles, más agonizantes. Un día quizás voy a compartir con ustedes la parte médica, cómo cada músculo, cada miembro, cada neurona de nuestro Señor fue impactada en su cuerpo. Esta parte, hermanos, es algo maravilloso. Vamos a poner ahí en la pantalla Lucas 23:46, porque quiero compartir con ustedes este cierre final. Hermanos, Lucas 23:46 nos enseña un detalle maravilloso, algo majestuoso que a muchos se nos escapa. A muchos se nos escapa. Hermanos, qué cosa más bella y más hermosa. Jesucristo, escúcheme, en la tierra y en el cielo. Escúcheme esto. Cuando el Señor Jesús dice, Padre, anteriormente dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Él está como un pecador, lo dije ya. Él está inmundo con todos nuestros pecados. Pero hay algo majestuoso que estando en la tierra, Él se presenta ante el Padre, es limpio. Y hermanos, la reconciliación del Padre, el Espíritu Santo y Jesús lo marca este versículo. Hermanos, algo tremendo, algo que a mí me llena de emoción, porque Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se da cuenta de la trascendencia, se da cuenta que ya recuperó su paternidad que estaba perdida cuando dijo, Dios mío, algo hermosísimo, algo maravilloso. Yo me lleno de gozo, hermanos, porque primero digo yo, ¿qué sintió Jesús cuando Él está embebido, empapado, sumergido en el pecado de la humanidad? ¿Qué sintió Él siendo un hombre santo? Nunca había pecado y de pronto, yo me imagino, ¿no? Como que mi niño chiquito de 4 o 5 años está listo, vestido de blanco para ir al templo. Y de pronto mira un charco, hermanos, ahí de lodo y se tira el niño al lodo. Y vemos a un niño enlodado. Estoy haciendo una analogía para que podamos entender esto. Hermanos, así estaba Jesús, sucio, inmundo,
Y yo me pregunto, ¿qué sintió nuestro Señor en ese momento? Nunca lo vamos a entender hasta que Él lo explique. Pero ahora yo veo que se recupera la paternidad. Y el Señor dice nuevamente, Padre, vuelve a ser el Hijo amado. Esto es tremendo y poderoso. Porque yo puedo ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una reconciliación maravillosa, una reconciliación celestial. Piénsenlo, hermanos. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, como muchas personas que dicen por ahí, oh, si Cristo volviera a venir, lo van a matar otra vez. No, hermano, no lo mataron. Él dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Hermanos, Juan capítulo 10, versículo 17, versículo 18. Apréndaselo, porque mucha gente habla cosas que no debe hablar. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermosísimo, hermanos. Precioso. Y con esto, mis amados hermanos, terminamos esta pequeña prédica, estudio, como usted le quiera llamar. Pero piense, hermanos, el sufrimiento de Jesús, lo que Él pasó por usted y por mí, lo menos que nosotros podemos hacer, lo mínimo es honrarlo. ¿Y cómo lo honramos, hermanos? Hablemos a alguien a Cristo, hablemosle al vecino, a la comadre, a doña Pancha, a la Graciela, a doña Tencha. Hábleles. Yo sé que usted sabe lo que le estoy diciendo. Y lo mejor, hermanos, por un alma que tú te ganas, dice Lucas 15, 7, esto no está en la pantalla, este es un comercial extra. Por cada alma que viene a Cristo, dice que hay fiesta en el cielo. Porque hay fiesta por un pecador que se convierte y no por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Iglesia Misionera Maranata, mañana a las 7:45 vamos a estar allá en UC Davis Hospital. Nos pidieron que fuéramos a orar y lo vamos a hacer. Si alguien más quiere unirse, venga, estamos en Sacramento, California. Los enfermos necesitan de nuestra oración. Y si usted realmente ama a Cristo, mire, un pedacito de amor y de oración puede sanar al enfermo. Y esto lo va a hacer el Señor con tu oración y con la mía. Dios te bendiga y mañana espero verlos por allá. Buenas tardes, buenas noches. Y van a enfocar la pantalla. Y con esto terminamos. No se olvide, hermanos, Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Si Jesús estuviera aquí y yo le dijera, Señor, hay que ir a orar por los enfermos, Él sería el primerito en tomar su posición. Ese era uno de sus ministerios, orar por los enfermos. Y nosotros como iglesia es lo mínimo que podemos hacer en una situación como esta, donde un virus ha creado un pánico mundial. Nosotros no somos de pánico, nosotros somos de palabra y de poder, el poder de nuestro Señor. ¿Y sabes qué, hermano? La palabra lo dice, no te he dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. Pongamos en práctica la oración de sanidad y los milagros y las sanidades
hace Él por medio de su Santo Espíritu. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Buenas noches o buenas tardes. Bendiciones a todos.